Salinas de Gortari nació el 3 de abril de 1948 en la Ciudad de México. Sus padres fueron don Raúl Salinas Lozano, ex titular de la Secretaría de Industria y Comercio. En el sexenio de Adolfo Domínguez Mateos, 1958 a 1964, y doña Margarita de Gortari Carvajal, procedente de una familia de gran prestigio en el ámbito cultural. Se casó con Cecilio Ocelli, con quien tuvo 3 hijos. Se divorció al finalizar su sexenio. Estudió en la Universidad de Harvard, donde obtuvo una maestría en Administración Pública, una en Economía Política y el doctorado en Economía Política y Administración Pública. Fue profesor en la UNAM, Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, y también en el ITAM. Al ser el primer presidente en recibir al Papa Juan Pablo II en México, esto dio como resultado que México tuviera más contacto con el Vaticano y a seguir la costumbre de traer a los pontífices al país. Mejoró todos los niveles educativos y gracias a esto se prestó más atención a los estudios superiores. Puso la Comisión de los Derechos Humanos, lo que hoy en día seguimos utilizando. Con 18 años ingresó a las filas del PRI. En 1971 comenzó a trabajar en la Secretaría de Hacienda. 10 años después diseñó la campaña electoral de Miguel de la Madrid. Después de la victoria de Miguel de la Madrid en 1982, Carlos fue nombrado director de Estudios Políticos y Sociales y posteriormente secretario de Programación y Presupuestos. En 1987, Salinas presentó su candidatura a la presidencia de la República para las elecciones de 1988. Tras una larga campaña electoral en la que encontró sobre todo la oposición de sindicatos y líderes del movimiento obrero que recelaban de su programa económico, logró la victoria y se proclamó presidente de México para el sexenio de 1988 a 1994. México firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que tenía característica privatizar las empresas estatales. Puso en marcha el Programa Nacional de Solidaridad destinado a combatir la pobreza del país. Cuando finalizó la Guerra Fría hubo una gran apertura comercial, renegociación de la deuda externa, venta de Telmex a través de la subasta pública, de los grupos con control accionario mexicano. La mayor fue la que encabezaba el Grupo Carso del empresario Carlos Slim. Con esta privatización se inició la modernización de la telefonía en México. Privatización de la banca mexicana. Al finalizar su gobierno, deja una de las peores crisis financieras. A Salinas se le atribuyó la rehabilitación de la Secretaría, porque se rodeó de un equipo muy joven. Pero con la grave depresión económica que padecía México en esos momentos, el programa de austeridad que había diseñado provocó numerosos problemas políticos y sociales. Creación de la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos del Congreso de la Unión. Plan Nacional de Desarrollo. Se legitimó la relación de la SEP con los ANUYES y se crearon mejores instituciones educativas, escuelas abiertas, es decir, regionalización de la educación. Creación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Salvaguarda los derechos humanos de todos los mexicanos plasmados en la Constitución. Imposición del llamado liberalismo social. Creación del Procampo en 1993. Sistema de transferencia de capitales hacia los productores del campo mexicano. En 1992 puso fin a la reforma agraria. Aumento del flujo de inmigrantes a los Estados Unidos. Puesta en marcha del Programa Nacional de la Solidaridad. Iniciativa para reformar las relaciones del Estado con la Iglesia, especialmente la católica. Carlos Salinas fue en este sentido el primer presidente de México en recibir al Papa Juan Pablo II, durante la visita que el pontífice realizó al estado de Yucatán en 1993. En el estado de Chiapas se levantó una rebelión de indígenas pobres y desprovecidos de tierra, denominado Ejército Zapatista de Liberación Nacional. En el 94 Salinas optó por la negociación en lugar de la represión, pero la racha de los rebeldes fue un vergonzoso recordatorio del deterioro de las condiciones en las zonas rurales de México. Al poco tiempo de dejar el cargo, el 28 de febrero de 1925, arrestaron a su hermano Raúl por tráfico de influencias, corrupción, evasión fiscal y por ser el autor intelectual del asesinato de su excuñado, el entonces diputado federal José Francisco Ruiz Massieu. Se generó una marcada violencia política y los principales responsables pertenecían al PRI. Se generó mucha inseguridad económica en el país al grado de generar mucha fuga de capitales de los inversionistas. Finalmente Salinas de Gortari termina su mandato dejándole al próximo presidente una de las peores crisis conocida como error de diciembre o efecto de tequila.